Apreciados amigos, apreciados hermanos, apreciada familia, me da gusto volvernos a encontrar a través de las redes sociales en la serie Pasajes de la Biblia difíciles de entender. Se encuentra conmigo mis hijos Job Sánchez y Caleb Sánchez. Bueno, recuerden, estamos comenzando nuevamente con el episodio número 4. Y les invitamos a que si ustedes no han visto los demás episodios, ahí en la pestañita de arriba les vamos a dejar el link para que ustedes puedan conectarse, puedan ver, y así también, si quieren, los invitamos a suscribirse para que tan pronto salga un nuevo episodio, ustedes tengan la notificación inmediata. Por lo tanto, sin más, vamos a comenzar a continuar estudiando con el libro de Génesis. Hoy comenzaremos con el capítulo 6 y versículo 6. Vamos a dejar que Job nos introduzca en este capítulo. Bueno, queridos amigos, como bien decía mi papá, estamos en el episodio 4 ya de esta serie. Ya se nos ha pasado muy rápido. ¿Y cuál es el pasaje complicado que vamos a abordar en esta ocasión? Los invito, por favor, queridos amigos, si tienen ahí su Biblia por ahí cerca, busquen el capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis capítulo 6, y voy a leer desde el 1 hasta el 4. Recuerden que si no les indicamos lo contrario, vamos a estar leyendo de la Reina Valera, la versión 1960. Dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y la pregunta que vamos a abordar, queridos amigos, en este episodio es: ¿quiénes eran estos personajes que se les refiere ahí como los hijos de Dios? Ha habido varias teorías, por así decirse, donde pues esa forma de expresarse, de decir hijos de Dios, se ha comparado, ¿verdad?, con los hijos de Dios que se mencionan en Job. Y vamos a leerlo igual rápidamente. Vamos a ir al libro de Job y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 6. Y dice lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay algunas personas que creen que esta similitud en el término hijos de Dios hace que podamos entender que cuando en Génesis se menciona que los hijos de Dios fueron ángeles, ¿verdad? Ángeles que cayeron en pecado y que por alguna forma pues se llegaron a las hijas de los hombres, a las humanas, por así decirse, a las mujeres que había en ese entonces, y lograron reproducirse con ellas. Y estas personas creen que de ahí surgieron los gigantes que más adelante se mencionan en el versículo 4. Ahora la pregunta es: ¿realmente quiénes eran estos personajes que aquí se les nombra como los hijos de Dios? Vamos a analizar este pasaje interesante, queridos amigos. Bueno, pues creo que algo importante que debemos de tomar en cuenta en este inicio es la idea de que pudieran ser ángeles, como ya mencionabas. Algo importante es que los ángeles, como la Biblia nos lo ha indicado, son seres creados y no procreados. Por lo tanto, creemos nosotros que no pueden reproducirse. Pero Jesús también creo que refuerza esa idea que estamos analizando en este momento, y lo vamos a invitarles para que vayamos a nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 30. Vamos a
a leerlo juntos. Si tienen ahí su Biblia en casa, ustedes me siguen ahí con su vista, si no, pues escuchen. Mateo 22:30 dice de la siguiente manera, en el contexto de lo que estamos hablando. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, podemos ver que Dios hace esa comparación y, por lo tanto, creemos que los ángeles pues ni se pueden casar, ni se puede dar el casamiento. La parte número 2 es la siguiente. Miren, si leemos el versículo 3, vamos a ver ahí, el versículo 3 del capítulo 6 dice lo siguiente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En el versículo 3 podemos ver que el castigo que ahora se está determinando por este pecado sobreviene sobre seres humanos. No se está acusando a ningún ser angélico, sino el pecado se está atribuyendo a la raza humana. Dios lo está atribuyendo a la raza humana. Ahora, quiero que se hagan la siguiente pregunta ahí, amigos que nos están viendo, que nos escuchan. ¿Por qué Dios castigaría a los hombres? Como vemos, el castigo va dirigido a los hombres. ¿Por qué Dios castigaría a los hombres por la acción de unos ángeles caídos? ¿Ustedes creen, familia, pregunto, creen que eso sería justo? ¿Qué piensan? No es justo. Y las personas que han expresado que de esta relación de ángeles caídos y de humanos, el resultado fueron gigantes. Sin embargo, ya hemos mencionado, los versículos no permiten esta interpretación. Además, el pasaje no atribuye directamente la aparición de los gigantes a esta unión. Como acaba de leer Caleb, en el versículo 4 menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, si nosotros vamos al original, al hebreo, gigantes, la palabra es nefilim. Y si nosotros lo conectamos con esto, según lo que nos menciona Números 13:33, los voy a invitar a que veamos esta cita, que es lo que nos dice ahí en Números 13:33. Dice así: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sí, ahí menciona claramente que había gigantes. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la palabra también aquí? Es la misma palabra que encontramos en Génesis 6:4, nefilim. Es la misma palabra. Y aquí estamos viendo que era descendiente de un ser humano, no de un ser angelical, no de ningún ángel. Además, si solo fueran el producto de la unión de ángeles y humanos mencionados, que aquí en Génesis 6, no sería posible que pudieran aparecer también en la tierra prometida, en Canaán, porque nosotros vemos que cuando el diluvio sucedió, ¿quién solamente sobrevivió? La familia de Noé, ¿verdad? Que él fue fiel. Por lo tanto, nos vuelve a llevar a que no podría ser así. Aún en nuestros días, nosotros sabemos que suele haber hombres de notable estatura entre nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que no puede atribuirse directamente al resultado de esta unión de ángeles con humanos a estos gigantes. Y bueno, entonces, podemos decir entonces que pues esa interpretación que se le da a algunas personas de que fue la unión de ángeles caídos con humanos y produjeron gigantes, podemos descartarlo, ¿verdad? Porque no tiene base bíblica, no hay forma de que los versículos puedan expresar esas palabras. Pero entonces la pregunta sigue en pie. Pero entonces, ¿quiénes son estos hijos? Si no fueron ángeles caídos que se mezclaron con seres humanos. Entonces, ¿quiénes son?
Queridos familia, queridos amigos que nos ven, la Biblia contiene desde principio a fin un relato, ¿verdad? Pues que nos muestra un conflicto entre dos partes, ¿verdad? Ese conflicto entre esos dos bandos, de un lado está Dios y de otro lado está Satanás. Y ambos bandos tienen seguidores. Ambos bandos tienen quien los siga. Satanás, en la misma Biblia encontramos que cuando él se rebeló, la tercera parte de los ángeles se rebeló con él. Tiene sus seguidores. Pero también sabemos que Dios tiene sus seguidores. Entonces, en la Biblia podemos encontrar esa batalla, por así decirse, entre esos dos bandos que podemos ver a través de la Biblia. Y también a través de la Biblia, los seres humanos vemos que se decantan por un lado o por el otro, por servir a Dios o seguir a Satanás. Y fíjense, ahorita vamos a ver varios ejemplos como en la Biblia siempre aparecen estos dos bandos. Por ejemplo, vamos a empezar desde el principio. Caín y Abel. Dos hermanos, tienen los mismos padres, tienen las mismas creencias. Sin embargo, Caín, por celos a su hermano, asesina a su propio hermano. Abel hace caso a lo que Dios dice. Caín no hace caso y comete el pecado, primero de desobedecer a Dios y luego de asesinar a su propio hermano. Si se dan cuenta, ahí tenemos los dos bandos. Alguien que obedece a Dios y alguien que no lo obedece. Más adelante, cuando nace Set, y bueno, ya lo vimos en el episodio pasado, el nombre de Set significa sustituto, porque hasta Eva exclamó, porque Dios me lo que sustituyó. Podemos decir que Set tomó la bandera que había dejado Abel y su descendencia siguió siendo fiel a Dios. Pero ¿qué siguió más adelante? No sé si Caleb nos puedas ayudar a complementar ahí. Sí, mira, tú ya nos vas introduciendo precisamente, creo que al punto que vamos a llegar. Dos bandos, a la raíz, como mencionabas tú, del conflicto cósmico, de la rebelión de Satanás, surgen dos bandos. Y ahí, si nosotros vemos, Génesis capítulo 4 y versículo 5 nos muestra información importante. En el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, de Génesis capítulo 4, si nosotros analizamos ahí ya en los últimos pasajes, podemos ver que ahí el autor nos muestra la descendencia de Caín. Y me atrevo, por lo que nosotros ya conocemos de Caín y cómo vivieron sus descendientes, a decir que ahí nos muestra la descendencia impía de Caín. Aquellas personas que tristemente decidieron apartarse del camino que Dios les había dejado. Decidieron seguir sus propios pensamientos. Pero en el capítulo 5, podemos encontrar la descendencia de Set. Y como tú lo habías mencionado, lo mencionaste ahorita, Set, quien decidió servir a Dios, podemos decir que él fue el que tomó el estandarte de Dios, se puso del lado de Dios. Y ahí podemos ver que viene toda su descendencia, que creemos que ellos fueron los que decidieron seguir los mandatos de Dios. Y por mencionar algún ejemplo nada más rápido de los más conocidos, ahí encontramos a Enoc. ¿Y qué dice la Biblia de Enoc? Que no caminó con Dios. Y muchas veces lo ponemos ahí como ejemplo. ¡Ay, cuántos quisieran caminar como Enoc! Encontramos a Matusalén, encontramos a Noé, varón justo, lo menciona la Biblia. Y por las características que encontramos ahí podemos determinar que la descendencia de Set fue gente que decidieron ser fieles a Dios. Ahora, llegamos al capítulo 26, que es el que estamos escudriñando ahorita, que estamos analizando. Vemos que después de mencionar en el capítulo 4 la genealogía de Caín, en el capítulo 5 la genealogía de Set, inmediatamente nos introduce en el versículo 1, dice,
aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Podemos ver que igual ahí en el capítulo 6 hace la distinción entre dos grupos. Y nosotros, por lo que hemos analizado hasta este momento, pudiéramos concluir o pudiéramos decir que los descendientes de Set, esa descendencia que decidió servir a Dios, se le toma con ese título de hijos de Dios. Y los descendientes de Caín se le toma con el título de los hijos de los hombres. Ahora, tristemente, más adelante, como podemos, y el mismo el capítulo 6 nos lo muestra, tristemente la unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres fue la principal consecuencia de que la maldad de los hombres se aumentara. Y pues al final, tanto los hijos de Dios se contaminaron a tal grado que solo Noé dice que fue encontrado fiel a Dios. Y no hay duda de que eso fue una consecuencia natural de esa pérdida de la fidelidad de los hijos de Dios a tomar las mujeres de los hijos de los hombres. Sin duda, esto puede ser sin duda esto puede ser las consecuencias de la infidelidad, de que estos hijos de Dios tomaron mujeres de los hijos de los hombres. Pero, ¿por qué nosotros llegamos a pensar que esta podría ser la mejor interpretación? Bueno, si tomamos en cuenta como base de esto inmediato del libro de Génesis, podemos ver a lo largo del libro se hace distinción entre dos grupos como Job, como Caleb han mencionado. Ahí está Caín y Abel, hijos de Dios e hijos de los hombres, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Siempre hay, por así decirlo, uno bueno y otro malo, ¿verdad? Y en el contexto de toda la Biblia podemos ver que también se hace esa misma distinción sobre los que son hijos de Dios. Nosotros podemos mirar y corroborar ahí en Juan 1:12. Los voy a invitar a que podamos leer ahí en Juan 1:12 para que veamos esa notable distinción que nosotros encontramos. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ahí encontramos nuevamente. Ahora, en Romanos 8:14, el apóstol Pablo también nos resalta en esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? Hijos de Dios. Así es. Ya mencionaste ahorita cómo el contexto total de la Biblia, bueno, primeramente el contexto del libro nos habla de dos grupos, se hace esa distinción, el contexto total de la Biblia también hace esa distinción y quiénes son los hijos de Dios, pero también hace una marcada distinción de quiénes son los que no siguen a Dios. Y en la primera carta de Juan, primera de Juan 3:10, hace esa distinción. Miren, quiero compartirlo con ustedes. Dice de la siguiente manera: en esto se manifiestan los hijos de Dios, y miren cómo dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y quisiera compartir con ustedes una cita más que la encontramos en Juan 8:44. Juan 8:44 dice de la siguiente manera: fuertes palabras, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Creo que hasta ahí podemos ver que igual la Biblia hace esa mención de los hijos de Dios, y en este caso ya lo dice más directamente, de los hijos de Satanás. Y bueno, ya vamos a ir concluyendo ya con todo esto que hemos repasado.
Y bueno, voy a hacer un breve repaso de los argumentos que hemos discutido en esta tarde. Primero, no pueden ser ángeles caídos los que se menciona ahí, porque los ángeles no pueden reproducirse, según palabras de Jesús. Cuando Dios menciona el castigo sobre esta acción de que los hijos de los hombres se allegan los hijos de Dios se llegan a las hijas de los hombres, el castigo es para los mismos hombres, ¿verdad? Ahora, más adelante vuelve a aparecer esa misma palabra, Nefilim, donde se refiere a los hijos de Anak, hijos de hombre. Y ahora, ¿cómo se corrompería totalmente la tierra si no fuera porque los hijos fieles de Dios, o la descendencia de Seth, se mezclara con la descendencia de Caín? Porque bueno, si algunos ángeles hubieran bajado y hubieran tenido, o si hubieran llegado a las hijas de los hombres, pues los hijos de Dios seguirían fieles, ¿están de acuerdo? Ahí va a decir, bueno, casi toda la tierra se pervirtió, pero este grupo no. Sin embargo, ahí menciona que todos se pervirtieron y que la tierra era de continuo al mal. Entonces, si se dan cuenta, queridos amigos, nunca se está hablando aquí más que de humanos, de dos descendencias, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, los dos caminos que vamos a ver siempre en la Biblia. Y ahora, ¿por qué se usa ese término hijos de Dios? Porque bueno, a eso quizás es el principal malentendido. ¿Por qué se usa ese término hijos de Dios? Bueno, esa palabra, como ya la mencionó Caleb, se le menciona también, es un título que se le menciona a los seguidores fieles de Dios. Y ahora esa palabra, hijo, no siempre se refiere a un hijo carnal, ¿verdad? A alguien, alguna descendencia directa, sino que también es un término que en la Biblia se utiliza para significar que tú perteneces a un cierto grupo, ¿verdad? A un cierto grupo de personas. Por ejemplo, a todo el pueblo de Israel se le llamaba hijos de Israel. Y yo les pregunto, ¿ellos todos eran hijos de Israel? ¿Jacob había engendrado, después de que le cambiaron el nombre de Israel, había engendrado a todos ellos? No, la respuesta es no. Pero se le llamaba hijos de Israel porque todos ellos pertenecían al pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, la pertenencia hacia un grupo. También en la palabra de Dios, no sé si ustedes han encontrado el término hijos de los profetas. Y se refiere a ese grupo de profetas y su descendencia, a ese grupo que pertenecía. Entonces, ese término hijos también se refiere muchas veces a la pertenencia a un grupo. Y ese es el mismo énfasis que se le da en Génesis. Hijos de Dios, o en otras palabras, las personas fieles a Dios. Pero esas personas lamentablemente también se pervirtieron, ¿verdad? También se pervirtieron. Entonces, queridos amigos, podemos concluir lo siguiente. En el capítulo 6 de Génesis, cuando se menciona, y lo voy a parafrasear de esta manera, ¿verdad? Que sería la forma en que nosotros entendemos este pasaje. Lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear de una forma diferente. La forma de parafrasear sería esta. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos, que viendo la descendencia o los hijos de Seth, que las hijas o descendientes de Caín eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso es realmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Esas dos descendencias que en un momento estaban divididas o separadas, que por desviarse de los mandamientos de Dios se unen, y la consecuencia es de que toda la tierra se pervierte, quedando solamente Noé como justo y llevando a la destrucción que se llevó en el diluvio. Queridos familia, esa es la interpretación que realmente podemos encontrar en la palabra de Dios. Pues bueno, familia, queridos amigos que nos miran, que han seguido estos episodios, pues por la gracia de Dios hemos llegado al final de nuestro episodio número 4.
y esperamos que realmente haya sido de grande bendición para ustedes. Si igual había alguna duda por ahí, esperemos se haya sido aclarada y que podamos seguir viendo estos episodios que estaremos realizando con la ayuda de Dios. Trataremos de estar subiendo al canal un capítulo cada semana, pero igual les invitamos para que ustedes se inscriban a nuestro canal. De esa manera, automáticamente cuando subamos el video al canal, ustedes estarán recibiendo la notificación para que puedan disfrutar de él. También queremos invitarles para que si quedó alguna duda, quisieran hacer algún comentario, lo puedan hacer ahí en el espacio de comentarios en el chat, para que nosotros también podamos saber qué es lo que ustedes piensan. De igual manera, si les gustaría que abordáramos algún pasaje en el libro de Génesis, que es el que estamos abordando, igual les agradeceremos que nos puedan escribir. Pues nos despedimos de ustedes. Fue un placer estar con ustedes. Igual mi hermano Job, mi papá Silvino. Y si Dios nos permite, nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga.